Hola, soy Armando de Negri, médico brasilero, y voy a tratar de forma muy sintética aquí de resumir algunos aspectos que nos ayuden a entender el concepto de sistema de protecciones sociales y cómo el tema de la salud, del derecho a la salud, de los sistemas de salud, se insertan en este debate de protecciones y cómo es importante poder pensarnos como sector salud en esta perspectiva. Debo decirles que en mi trayectoria profesional y también de militante político y social, yo he empezado por un espacio muy específico de reflexión y acción del marco del derecho a la salud, de la lucha por sistemas universales de salud, empezando por la experiencia de construir las bases activamente, ¿no? Participar en la construcción de las bases del Sistema Único de Salud en Brasil, desde una etapa de lucha dentro del marco de la Constituyente del año 86 como dirigente estudiantil, y más tarde ya como profesional y como dirigente de salud pública, tratando de desarrollar los aspectos concretos, prácticos, ¿no?, de este sistema de salud. Y quiero decirles que a lo largo de esta trayectoria fui entendiendo progresivamente que no sería posible instalar plenamente un sistema universal, igualitario e integral de salud si este sistema no estuviera integrado a un sistema mucho más amplio de protecciones sociales. Y ahí se marca todo el desafío de entender este marco de protecciones sociales como una forma de redistribución de la riqueza y por ende de combatir las desigualdades dentro de una sociedad. Eso significa que cuando pensamos en un sistema universal de salud insertado en un conjunto más amplio de garantías, ¿no?, estamos construyendo la afectación de lo que solimos llamar también determinación social de la salud, que no es otra cosa sino el reconocimiento de las dimensiones estructurales que en la sociedad perpetúan las diferencias injustas derivadas de la condición de clase social, de las diferencias injustas derivadas de las condiciones patriarcales, de las condiciones coloniales, ¿no?, de las condiciones que implican exclusiones por identidad sexual, por generación, o sea, por edad o por condición, ¿no?, de vida, sobre todo para aquellos que son considerados subalternos en una sociedad capitalista, cuales sean los empobrecidos, los excluidos, los marginados. Por eso, cuando hablamos de una protección social con la idea de redistribuir la riqueza en una sociedad, estamos necesariamente hablando, y eso digo en el contexto de sociedades capitalistas como las nuestras, estamos ubicando las protecciones sociales como una apuesta de construir mejores condiciones de vida para la gente, pero en la medida en que relacionamos esta construcción de un sistema de protecciones sociales con la idea de justicia social y justicia ambiental, empezamos a configurar un proyecto alternativo de sociedad. Por eso, cuando en el marco todavía de sociedades capitalistas y enfrentando la complejidad de estas sociedades, reivindicamos un sistema de protecciones sociales que abarque 4 seguridades fundamentales, o sea, la seguridad civil y política, el derecho a organizarse, expresarse libremente, ¿no?, luchar y tener respetados sus derechos. Por otro lado, con una seguridad económica que implica una lucha por reinsertar la economía en la vida social en favor de la dignidad, en favor de la justicia social y ambiental. Por otro lado, una seguridad social que implica la garantía material, ¿no?, de todos los derechos que podemos inscribir en el marco de los derechos también económicos, sociales, culturales, y por ende afectando con esta totalidad de seguridades también la manera como nos relacionamos con la sostenibilidad, ¿no?, de nuestra apuesta, ¿no?, de bienestar humano, pero dentro de un marco de equilibrio, de respeto por la naturaleza, que implica una seguridad ambiental también para la naturaleza y para nuestra existencia humana en diálogo con esta naturaleza. Por eso, a lo largo de la trayectoria de mi vida fui acercándome a este concepto amplio de sistema de protecciones sociales
que deriva de un postulado de Robert Castel, ¿no? De un francés que se dedicó a reflexionar sobre este tema, de entre otros temas. Él era un profesional de salud mental, pero además también sociólogo, y formuló de manera muy interesante esta idea muy abarcativa, que dialoga también con una idea del sistema de derechos sociales y humanos, o sea, derechos colectivos y derechos individuales, pero en un marco ampliado, ¿no? En que uno puede mirar la interacción compleja de muchos subsistemas, ¿no? De ahí también mi acercamiento en los últimos años a la idea de que un sistema de protecciones sociales es conceptualmente un sistema complejo, adaptativo, o sea, sistema porque finalmente articula varios elementos formando una totalidad, ¿no? Por eso, ¿no?, ahí podremos hablar de que en la medida en que un sistema de protecciones sociales se afilia a la totalidad sistémica de los mismos derechos sociales individuales o sociales y humanos, eso nos acerca a una idea de cómo debería organizarse la sociedad en su relación con la economía reinsertada en la vida social, en su relación con un concepto, ¿no?, de modo de producción, de propiedad de los medios de producción, pero también en la misma naturaleza de la producción, y sobre todo en este acercamiento de la complejidad, entender la totalidad alrededor de una idea de cómo se produce y se distribuye y redistribuye la riqueza en la sociedad, con el objetivo de enfrentar y eliminar las diferencias injustas. En este marco general de pensar, por lo tanto, una totalidad, eso nos ayuda, ¿no?, a primero valorar este enfoque de sistema complejo adaptativo. Pero por otro lado, entender que la complejidad de un sistema así grande, diverso, con muchos elementos, formando una totalidad, la complejidad está en la intensidad de la relación entre los varios componentes. Imaginemos, por ejemplo, el tema de salud, ¿no? Si pensamos salud como un subsistema de un conjunto sistémico de protecciones sociales, buena parte de lo que define el estatuto, la condición de salud, de bienestar de una población, tiene relación directa con la calidad de su trabajo, de su inserción laboral, ¿no? Si el trabajo genera sufrimiento físico, psíquico, desgaste, contaminación, contagio, ¿no?, una intensidad que agota, ¿no?, las capacidades de las personas, una relación opresiva, ¿no?, dentro de la estructura laboral, todo eso configura de una manera muy intensa un conjunto de relaciones, ¿no?, de intensidades de relaciones con otros dominios que no del diagnóstico y tratamiento en salud. Son dominios de la organización del mundo laboral, de la forma como la gente se inserta en el trabajo como proceso de construcción colectiva de bienes comunes que son disfrutados también por aquel que produce, su familia, su comunidad, que él ve una materialidad en lo que hace y no es simplemente una enajenación frente al trabajo, que él encuentra recompensa material que le permite tener una vida digna, que lo que él aporta con su creatividad, innovación, productividad, vuelve en la forma de salario, vuelve en la forma de sistemas colectivos, ¿no?, de bienestar mediante los impuestos y todo. O sea, esta construcción interactiva de muchos elementos, ¿no?, que podría, bueno, desarrollarme en varias dimensiones, como el tema de la relación educación-salud, el tema de la condición de vivienda y salud, el transporte público y salud, la seguridad pública y salud. O sea, estas intensas y múltiples interacciones de varios componentes de un sistema de protecciones sociales, y todos los elementos que mencioné son parte de eso, nos permite pensar que este sistema, que además de ser complejo, también es adaptativo, en el sentido de que estas interacciones y su complejidad caracterizada por la intensidad y número de interrelaciones se desdoblan necesariamente en un proceso continuo de aprendizaje. O sea, uno vive un sistema adaptativo en la medida en que este sistema, mediante sus varias interrelaciones, en el marco de la complejidad, genera constantemente aprendizajes y ajustes, ¿no? O sea, que un sistema, ¿no?, complejo de protecciones sociales tiene en cada componente un conjunto de dimensiones que
permanentemente aprenden internamente y en su relación con otros componentes, ¿no? O sea, para que eso culmine como un sistema complejo, adaptativo, de aprendizaje permanente, es necesario primero definir un sentido de esta adaptabilidad, o sea, un sentido que nos lleve realmente a construir continuamente un perfeccionamiento en la manera como nosotros afectamos nuestro objetivo final articulado, nuestro objetivo final sistémico. Y para que eso se establezca como referente, al final, ¿qué queremos hacer? Esto nos obliga a pensar que hay que disputar la inteligencia estratégica de un sistema complejo. O sea, un sistema de protecciones sociales puede insertarse en términos de inteligencia estratégica y un proyecto liberal en que simplemente queremos mitigar los efectos de la acumulación exagerada de riqueza por parte del capital financiero, como lo vivimos hoy, o queremos, al contrario, o en oposición, hacer un proceso muy profundo, muy estructural de redistribuir riqueza en la sociedad, generando una calidad de vida, un bienestar, un buen vivir adecuados para todos y todas, en todas las dimensiones del territorio del país y más allá. De manera que si hacemos esta disputa en esta dirección hacia un proyecto de corte socialista, un proyecto de corte profundamente humano y con respecto al ambiente, direccionamos este sistema complejo ideológicamente y una dirección que nos parece la más justa, ¿no? Y por eso es muy importante reflexionar sobre los principios, ¿no? La ideología que orienta un sistema complejo adaptativo como es el sistema de protecciones sociales. Y de ahí ir definiendo las características centrales de eso. Yo me daría a provocarles en algunos sentidos radicales sobre este asunto. 3 cosas que me parecen claves. Lo primero es entender que al asumir la idea de un sistema de protecciones sociales de carácter universal, integral, igualitario, ¿no? y afirmar la equidad como forma de construir esta igualdad, afirmar la adaptabilidad, aceptabilidad, la calidad, ¿no? de resultado y de medios para alcanzar sus objetivos, nosotros estamos definiendo un estándar de exigencia, ¿no? de muy gran alcance, porque lo que estamos diciendo es que este sistema o este subsistema de salud en el marco de un sistema de protecciones sociales, lo que quiere es realmente afectar la estructuración de la sociedad, afectar la manera como se construyen las relaciones de clase, de manera a cambiar radicalmente la forma, ¿no? Como se producen y distribuyen los elementos de riqueza en una sociedad. Entonces, un primer aspecto importante es este de la intencionalidad, vista desde el punto de vista de un proyecto que realmente quiere destruir, ¿no? las bases o eliminar las bases de la desigualdad injusta. Y en eso hay que afectar algunas grandes narrativas que hoy a veces nos paralizan. Por ejemplo, al pensar un sistema universal, integral, igualitario de protecciones sociales, estamos hablando de la construcción de bienes públicos, ¿no? Y en eso, esos bienes públicos o los comunes, como se suele llamar de la traducción literal del inglés, tiene que ver con la manera como decidimos que es necesario desmercantilizar, ¿no? un conjunto de elementos claves que fueron progresivamente mercantilizados a lo largo de la historia y de la misma naturaleza del capitalismo, ¿no? Pues allá en el origen del capitalismo está como base, según Karl Polanyi, ¿no? que escribe eso en los años 40 del siglo XX, está el hecho de que hemos transformado en mercancías ficticias la tierra, el trabajo y la moneda. Y a partir de ahí, con estos 3 elementos mercantilizados, con posibilidad de comprar y vender tierra, trabajo y moneda, empezamos a crear las bases del capitalismo. Y eso se ha perfeccionado, exacerbado dentro de la lógica capitalista, al punto que hoy tenemos un capitalismo financiero, ¿no? Donde la moneda ya no es un elemento de trueque, ¿no? Un elemento simbólico de articulación de valor, sino que la moneda es per se una mercancía. Y la dependencia del sistema monetario anclado en el dólar, en el euro, nos conduce entonces a una dependencia profunda de economías sometidas a una financiarización brutal. Eso afecta directamente también las políticas sociales, sobre todo en esta lucha permanente entre tener
subsidios a la demanda, o sea, pasar a la gente el dinero para que consuma los servicios, como suelen ser los sistemas de asignación por seguros, ¿no?, de salud. Entonces, transformemos todo en seguro de salud, tengamos entidades intermediadoras del derecho a la salud, entre comillas, o sea, del acceso a la salud, donde tú te afilias a un seguro, este seguro es pagado por ti en los sistemas contributivos o parcialmente pagado por ti en los sistemas mixtos o es subsidiado por el Estado para la gran mayoría de personas que eventualmente no puedan pagar directamente. El Estado recauda, el Estado paga eso a las aseguradoras y de ahí viene la provisión de servicios en distintos niveles de beneficios según la capacidad, digamos, de sostenibilidad del margen de ganancia financiera de estos sistemas. Bueno, ahí al lado, en Colombia, está un ejemplo muy sofisticado de eso y que evidentemente no nos interesa incursionar por este camino. Lo que nos interesa es superar la condición de mercancía ficticia que le se ha atribuido también a la salud a lo largo del desarrollo capitalista, de la misma manera que se ha atribuido esta condición de mercancía ficticia a otras dimensiones, ¿no?, de las políticas de protección social en muchos países, como el tema de privatizar o tercerizar muchos servicios de protección social, como de asistencia social, de hogares para ancianos. Si consideramos el tema de los penales, ¿no?, por ejemplo, en Estados Unidos de forma muy diseminada son hoy entidades tercerizadas, privatizadas, en que el Estado concede la explotación de varios subsistemas, ¿no?, de protección social mediante una lógica de pago per cápita, ¿no?, a los que van a desarrollar eso mediante un sistema de seguro de prestaciones. Esa lógica primera que hay que desmontar entonces tiene que ver con esta mercantilización de los elementos, ¿no? Y ojo, yo puedo mantener un sistema de acceso no remunerado, o sea, la población puede usar los servicios y el Estado paga mediante un seguro público, pero lo que hace es acumular, ¿no?, mediante la intermediación del aseguramiento y la remuneración de los prestadores, acumular para el capital financiero, para el sector privado que se pone como prestador fundamental en estas áreas. Por eso mucha atención cuando hablamos de una privatización, no se torna privado el acto de adquisición del beneficio, pero sí se financia con el recurso público la acumulación de sectores privados vinculados al capital, ¿no?, financiero internacional cada vez más, ¿no? Y bueno, es un primer aspecto, ¿no?, desmercantilizar estas relaciones. Segundo, hay que enfrentarse a un concepto muy duradero en nuestras sociedades de que las protecciones sociales están vinculadas al mérito, o sea, del trabajo formal. En sociedades como las nuestras, que nunca fueron plenamente salariales, porque nunca tuvimos pleno empleo, este tema queda un poco, extraño, ¿no?, un poco difícil de integrar. Con eso quiero decir que sí debemos tener la aspiración de una sociedad de pleno empleo. Tenemos que pensar la forma racional de industrializar nuestros países con respecto, ¿no?, a la justicia ambiental y social y todo eso, pero al mismo tiempo tenemos que cuidarnos para no reiterar una lógica de que la seguridad social o las protecciones sociales dependen estrictamente de una inserción dentro de un sistema contributivo, ¿no?, de un sistema donde hay contribución para la seguridad social. Me parece que en sociedades no salariales, lo importante, o sea, de no mayoría salarial, lo importante es integrar los informales, ¿no?, los que están estructuralmente desempleados, etcétera, etcétera, y una dinámica donde el financiamiento mediante tributos justos, o sea, una tributación con justicia tributaria, pudiera permitir una redistribución de la riqueza a través de servicios públicos de carácter universal. Y para eso entonces la lógica del mérito se desplaza en dirección a una lógica de un concepto de sujeto de derechos, de derecho de ciudadanía, como
un derecho que está vinculado incluso a la postulación del derecho al desarrollo, o sea, el derecho de todas y todas a disfrutar de la riqueza producida colectivamente en un país, porque de una forma u otra todos participamos de esta construcción, sea en el espacio formal, sea en el espacio informal de la economía, sea en el trabajo doméstico, sea en la economía del cuidado de otras personas, o sea, todas formas que no necesariamente aparecen en el PIB de un país, en el Producto Interno Bruto, pero que sí aparecen como valor añadido a la vida social y todo. Y por eso superar la idea de que la seguridad social es algo de un seguro derivado del trabajo formal y la contribución formal como modelo dominante, me parece que hay que realmente superar eso, ¿no? Y crear un otro concepto para un sistema de protecciones sociales universales. Y por tercero y último elemento a considerar esta predominancia todavía de una idea de la narrativa desde la pobreza, ¿no? Que la política social finalmente y las protecciones sociales son dedicadas a los pobres, los excluidos, los desclasificados, los que no, son incapaces de cuidarse, de disputar en el mercado sus respuestas, sus recursos. Y yo creo que ahí superar el discurso hegemónico sobre la pobreza que ha sustituido el discurso sobre el desarrollo, un desarrollo en favor de un nuevo orden económico, de enfrentamiento profundo y radical a las desigualdades injustas, un desarrollo vinculado a la soberanía, ¿no?, de los países sobre sus recursos naturales, su riqueza, o sea, el desarrollo de un mercado interno, el desarrollo de un sistema de protecciones nacionales no abierto a la especulación del capital financiero. Todo eso hace con que tengamos la posibilidad de radicalizar un discurso en que la pobreza deje de ser el centro de la política social y sí ocupe este espacio central el tema de la producción y distribución, redistribución de la riqueza. Y en eso entonces pensar a alcanzar los estándares que ya son referenciales para una calidad de vida digna, o sea, establecer estándares materiales de vivienda digna, de trabajo digno, de educación digna, de salud digna, para que eso configure, más allá de programas focalizados o eventuales sobre los pobres, un sistema robusto, ¿no?, de protección. Fíjense, para concluir, que hago mis reflexiones en el marco general del capitalismo hoy en nuestros países. Las condiciones en Venezuela ameritan siempre una reflexión muy particular de saber hasta qué punto se ha logrado romper, ¿no?, los elementos tradicionales, segmentados, limitantes de las protecciones. ¿Qué faltaría hacer para de verdad construir un sistema orgánico, ¿no?, de protecciones sociales en Venezuela? Parece que hay muchas pistas de reflexión sobre eso, lo que aportan las misiones, lo que aporta el aprendizaje de tantos años de enfrentamiento al bloqueo, de las sanciones unilaterales, de tener que garantizar condiciones fundamentales de vida de la gente y tratar al mismo tiempo de evitar, ¿no?, el aumento, el deterioro en términos de desigualdades sociales, o sea, estas múltiples y diversos desafíos que hacen con que la experiencia venezolana amerite una reflexión en pro, en favor de pensar radicalmente un sistema de protecciones sociales de otro corte, ¿no?, pero que piense la transición de dónde estamos hoy, todavía inmerso en reglas de una sociedad capitalista, con fuerte participación del Estado en la protección, pero en camino que deberíamos vislumbrar para el futuro y pensar la transición hacia el futuro para un otro sistema, una otra economía política, tanto del desarrollo como tal, como una otra economía política de sistemas de verdad, un sistema universal y integral e igualitario de protecciones sociales. Espero que eso les desafíe, ¿no? El tema es complejo, ameritaría más tiempo y yo me quedo a la orden para futuras discusiones. Gracias.